desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien. Jueces 6:34. Amén todos, ¿verdad? Bien, dice la palabra de Dios. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abierecitas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana. Así se llama el mensaje de esta noche, hermano. Un vellón de lana. He aquí yo pondré un vellón de lana. Era como especie de una toalla pequeña, algo así, hermanos, pero hecha de lana de oveja. He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, en la tierra, ahí en un pedazo de terreno. Y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. ¿Cuántos tienen esta fe, hermano? Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con este vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Amén. Bien, hermanos, voy a resaltar algunas verdades. Esta palabra, hermanos, también es para mí. Así que la espada sea de doble filo, hermanos. Amén. Bien, ¿cuántos conocen este pasaje, hermanos? ¿Alguna vez cuántos lo han escuchado? ¿Cuántos lo han leído? Hoy vamos a hablar de este principio que está aquí, hermanos, el vellón de lana. Creo que la historia de Gedeón se pudiera parecerse a nuestras historias particulares, hermanos. Y aún pudiera parecerse a la historia de la iglesia en general. Cada iglesia, yo creo que tiene un aspecto de Gedeón, hermanos. Así que básicamente el contexto en que este pasaje se desarrolla era en el libro de Jueces. Los jueces en la Biblia eran especie de dirigentes, no eran reyes propiamente. Fue la etapa previa a el primer rey que tuvo Israel, que fue el rey Saúl. Entonces los jueces eran dirigentes, era gente que se levantaba espontáneamente, llena del poder del Espíritu Santo. Dios los ungía y ellos salvaban al pueblo de Israel. Pero pasaba algo en particular con estos jueces, era que juez que se moría, hermano, esto quedaba vacío y la nación de Israel, una vez que había sido liberada de los enemigos, volvía a hacer lo malo. No había gente que direccionara a Israel. Y fue una etapa grande, tremenda de descuido del pueblo de Israel. Y en el tiempo de Gedeón, Israel estaba oprimido por los madianitas. Si usted se lee el capítulo 6, los primeros versículos,
Vamos a leer el versículo 2 para que sepa lo que acontecía en ese tiempo. El versículo 2 dice que la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues una vez sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y todos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Acampando contra ellos, destruían sus frutos hasta llegar a Gaza. Versículo 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Hermanos, ¿cuántos alguna vez nos hemos sentido así, hermano? Que pareciera que todo lo que hacemos, hermano, hay algo que lo impide, y pareciera que estuviera un espíritu de ruina rondándonos. Hermano, vea, ese es un espíritu que según la Biblia se llama espíritu de Madián, hermano. ¿Alguna vez cuántos hemos experimentado ese espíritu de Madián? Nada sale bien, lo que se siembra, obviamente, hermanos, aquí habla literalmente de ruina. Pero por supuesto que lo podemos aplicar a lo espiritual. Cuando uno siembra y uno no ve resultado en la siembra espiritual, a las almas a quienes se les predica. Pero también, por supuesto, aplica a lo material. Hermanos, no es fácil esta lucha espiritual. Uno sembrar lágrimas, sembrar esperanza, uno sembrar fe y uno encontrarse con este tipo de demonios. Así que aquí hay un cuadro, hermano, creo que de nuestra vida, como lo dije al principio, particular. Y Gedeón aquí estaba en esta generación, y Gedeón estaba como uno más. Aló, hermanos. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, no te sientas como uno más. Oye, Gedeón, hermano, vea, aquí había no voy a hablar de esto, simplemente quiero resaltar esto que me identifico. Yo creo que mucha gente se identifica con esta vida de Gedeón. La opresión del enemigo, atacando la finanza, atacando la salud. Hermano, vea, eso es un demonio. Y algo que me llama de Gedeón son dos cosas. Primero, él era uno más de Israel. Segundo, usted ve el esfuerzo de Gedeón, cultivando el trigo, cosechando el trigo a escondida de los madianitas. Aló, hermanos. ¿Sabe lo que representa el trigo en la Biblia? El trigo es la palabra. Hermano, normalmente, ¿qué hacemos cuando tenemos aflicción y opresión espiritual? Vea, te estoy hablando de esa opresión. Vea, muchas veces esa opresión impide que levantemos el trigo. Y una de las características de Gedeón era que él sacudía el trigo en una circunstancia difícil y en un lugar imposible. Porque el trigo se sacudía en el granero, hermano. Vea, no es lo mismo sacudir el trigo en el granero que en una piscina corta, porque el lagar era algo pequeño. El lagar era el lugar donde se exprimían las uvas para sacar vino. Vea, y aquí, hermano, vea, con ese solo hecho, escucha lo que te estoy diciendo. El hecho de que estemos pasando por aflicciones, por escasez, por necesidad, por quebranto, no es excusa para que ocultes y no leas la palabra de Dios. Ese solo hecho de Gedeón, de estar sacudiendo el trigo, le movió el corazón a Dios y le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente. ¿Cuántos aman la palabra de Dios aquí con toda sinceridad? Dígale a la persona
eres esforzado y valiente. Por eso, hermanos, vean, les quiero pedir el favor. Vean, no tenemos otra salida, sino es que amemos la palabra de Dios. ¿Cuántos hace años que no leen la Biblia, hermanos? No levanta la mano, no diga amén. Estaba sacudiendo, el versículo 11 al final, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y viene el Señor y le dice, hermanos, Él se hace una pregunta y se le aparece el ángel de Jehová y dice, ¿por qué nos están pasando todas estas cosas? No nos sacó Jehová, versículo 13 dice así, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, o sea, con el Espíritu Santo. He aquí que mi familia es pobre. Mire, hermanos, mire lo que se creía Gedeón. Dios le estaba pensando de él, como dice el versículo 12, al final, dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hermano, ¿no será esa la condición nuestra? Mire, como nosotros nos vemos, es diferente a como Dios nos ve. Vea, y esto es una de las cosas que el enemigo utiliza para nosotros mismos darnos palo. ¿Cuántas veces, hermanos, nos asaltan pensamientos de complejos, de temor, de fracaso, que vienen o de nosotros mismos o que vienen del enemigo? Y viene Dios y le dice, varón esforzado y valiente. No le dice por las obras que ha hecho, le dice por levantar el trigo, por levantar la palabra. Dios le dice, varón esforzado y valiente. Vea, hermano, esta palabra me ministró hoy fuerte, hermanos. Vea, cómo Dios, hermanos, valora que su pueblo ame la palabra. ¿Sabes? Valentía. Porque, hermano, vea, Dios le iba a encomendar una misión a Gedeón, y era que librara a Israel. Oiga, hermano, ver esta historia como un relato antiguo es bien bonita, pero, hermano, aplícala a tu vida. ¿Qué tal que Dios diga de ti que tú eres la persona que Dios va a utilizar para libertar a Ceballos o para libertar a Cartagena? ¿Cuántos se lo creerían, hermanos? Gracias, Rafa. ¿Cuántos se lo creen, hermanos? Ve, ahí viene Gedeón y dice, soy el menor de mi familia. Somos los más pobres. Versículo 15. He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor en la casa de mi madre. Vea, hermanos, vea, a Dios no le interesa realmente las capacidades económicas, ni el rango familiar, ni el rango académico. Dios quiere a hombres y a mujeres que levanten la palabra de Dios. Oiga, Dios mismo, el ángel de Jehová, se lo estaba diciendo. Y viene Gedeón. Ahora sí vamos a volver. Vamos a volver a la cita que leímos. Oiga, repito, ahora sí viene el mensaje. Viene el Señor y le dice que iba a librar a Israel. Y ahora viene Gedeón y le pide una señal. El miércoles anterior hablamos de que escribas y fariseos le pedían a Jesús señal. Gedeón le pedía al Señor una señal. Oiga, qué extraño. Dios no le reprochó a Gedeón por esa señal, pero sí Jesús le reprochó a los fariseos y escribas por una señal. Y menos a nosotros ahora nos va a pasar que le pidamos a Dios, para que lo entendamos en el lenguaje actual, que es una palabra muy pegada al mundo cristiano, una confirmación de lo que le hemos pedido. ¿Aló?
¿Cuántos hemos pedido confirmación y reconfirmación y recontra confirmación? ¿No se parece eso a los encuentros y superencuentros y recontraencuentros y nunca se encuentran con Dios? Oiga, hermano, fíjense, hermano, la secuencia. En el Antiguo Testamento, Dios no le dice nada a Gedeón pidiéndole una confirmación de algo que Dios le prometió. Hermano, ¿a cuántos Dios les ha prometido cosas aquí? De los que dijeron amén, ¿cuántos le han pedido confirmación a Dios? Amén, yo lo he hecho. Vea, hermano, le voy a decir esto. Pocas veces, escucha, pocas veces le he pedido confirmación a Dios. De esas pocas veces, Dios me ha respondido esa confirmación. No puedo hablar de un porcentaje, pero la mayoría de esas pocas veces, Dios no me ha respondido ni mu. ¿Sabes por qué? Por una sencilla razón. Porque andamos por fe y no por vista. Ese me gustó, ese amén de José. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? Andamos por fe. Vea, ahora menos a nosotros nos va a pedir Dios una confirmación. Y hermano, no se preocupe, usted no se va a ir para el infierno con eso. Pero a donde quiero llevar el mensaje es que, hermanos, levantemos la fe en Dios. Levantemos la confianza en Dios. Creámosles a sus promesas. Vea, hermano, usted no se va a encontrar ninguna confirmación. Y pudiéramos, te voy a decir ahorita dos pasajes. Uno se quedó mudo pidiendo una confirmación. Pero no hay esa cátedra de pedirle señal a Dios a algo que Dios ya te dijo que te iba a dar. No hay esa cátedra en el Nuevo Testamento. Aló, hermanos. Oiga, ¿cuántas confirmaciones pidió Jesús en su ministerio? Dígame. ¿Cuántas confirmaciones, hermano? Te estoy hablando de algo que hermano, está muy metido en la iglesia evangélica y lo hemos tomado como algo de costumbre, y eso sí está mal. Eso sí está mal. ¿Cuántos recibimos ese evangelio, hermano? Bueno, aquí no se ha enseñado. Pero hermano, se le pega a uno, ¿verdad? Hermano, eso hay que ponerlo a un lado. Hay que ponerlo a un lado. Porque lo que nos rige a nosotros es la palabra de Dios. Vean, hermanos, si no leemos la Biblia, mucho menos la vamos a creer, hermanos. Mucho menos este libro se va a pegar en nosotros. Y lo que demuestra muchas veces esa confirmación es muchas veces incredulidad nuestra. Dígame las confirmaciones de Pablo, las de Pedro. Vea, Pedro no le pidió confirmación. Vea, ¿qué es lo que va a primar en la palabra, en nuestra relación con Dios? ¿Qué es lo que va a primar? 3 cosas. 1, amor por la palabra. 2, fe en esta palabra. Y número 3, obediencia a esta palabra. De ahí en adelante tenemos que actuar. ¿Cuántos me están siguiendo en el mensaje? Pedro le dijo a Jesús, usted conoce el pasaje: Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti y camine sobre las aguas. ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje? Oiga, qué tremendo. No dijo Pedro: Señor, dame una confirmación en el firmamento, porque era de noche, y que allá en el firmamento haya 3 relámpagos fulgurantes para yo ir a ti. ¿Se lo encuentran así en la Biblia? No. Vea, Pedro se encontró con Jesús. Jesús es la palabra de Dios. O sea, Pedro se encontró con la palabra. Él obedeció y creyó. Y hermanos, a veces desdeñamos de Pedro, pero Pedro tuvo el placer y esa sensación de que era físicamente caminar sobre las aguas. ¿O no caminó unos metros Pedro?
Pedro caminó y justo cuando quitó la mirada de su palabra fue que se empezó a hundir. Aló, ¿cuántos le dan un aplauso a Dios por esto? No quites la mirada de la palabra de Dios. Vea, y aquí hay una gran diferencia entre Gedeón y nosotros. Una diferencia. Gedeón no tenía la experiencia con Dios, pero nosotros sí tenemos la experiencia con Dios. ¿Cuántos creen esto, hermano? Número 2, Gedeón no tenía el Espíritu Santo como nosotros lo tenemos ahora. Y Gedeón no tenía la palabra de Dios como nosotros la tenemos ahora. Es decir, que estamos en una mejor posición como la Gedeón. ¿Y por qué no hacemos las cosas de Gedeón? Oiga, hermanos, necesitamos, hermanos, hacer esto se llama reforma. Volver, hermanos, a las raíces, hermanos. Volver a las raíces. Porque, hermanos, cada vez que pasa el tiempo le hemos estado añadiendo al evangelio cosas, adornos. Y la sencillez del evangelio se está perdiendo. Vea, yo creo que Dios habla en sueños. ¿Cuántos creen eso? ¿A cuántos Dios les ha hablado en sueños alguna vez, hermano? ¿Quiénes no han tenido nunca la experiencia que Dios les ha hablado en sueños? Levanten la mano, que es más fácil. ¿Todos los sueños son de Dios? Pregunto. No. ¿A cuántos Dios les ha hablado alguna vez en visión? Exacto, puede que haya alguien que no haya tenido eso. Yo casi no recibo de Dios visión, mayormente sueño, pero no todos son de Dios. Pero quiero decirte esto para poner los puntos sobre las íes. Todo uno de los choques, hermanos, que hay con la gente que no cree en los dones. Y quiero decirte lo siguiente: los sueños, la profecía, las visiones no son para añadirle una enseñanza adicional a la Biblia. Yo no creo, hermanos, que aquí haya alguien que crea, hermanos, que su sueño es la segunda palabra de Dios. No. Líbrenos Dios de enseñar esas cosas y líbrenos Dios de creer esas cosas. Pero Dios te puede hablar algo puntual a ti para direccionar algo o para mostrarte algo que Dios va a hacer. Que dice la Biblia que el Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cuántos creen? Dios no cambia. Vea, una vez el Espíritu Santo le habló a Pablo en una visión. Y Pablo, vea, qué tremendo, hermano. Vea, a nosotros lo que nos hace falta es buscar el secreto de Jehová. Es buscar. No tuvieron duda para reemplazar a Judas por Matías. No tuvieron duda. Oraron, ayunaron. El Espíritu Santo les habló, le impusieron las manos y reemplazó a Judas. ¿Saben por qué nosotros estamos de confirmación en confirmación y reconfirmación? ¿Sabes por qué? Porque tenemos una mala relación con el Señor. Esa es la clave. El Espíritu Santo, el Señor se le reveló a Pedro. Y Pedro tuvo la seguridad de que era el Señor. Entonces, hermanos, vean, uno está tan lleno de distracciones, hermanos, que este cuerpo, que esta mente recibe de todo. Facebook, Netflix. Vea, hay muchos, hermanos, sueños, vea, vienen de Satanás. Muchos sueños vienen de nosotros mismos. Y Dios habla en sueños también. Es decir, hermanos, que toca aquí también, hermanos, ejercer el discernimiento. No podemos, hermanos, hacer, vea, aquí hay pasajes en la Biblia claramente en el Antiguo y en el Nuevo donde Dios habla en sueños y en visiones. Pero, hermano, en cada página de la Biblia tú no vas a encontrar que Dios te habló en sueños y visiones a la gente. No. A José le dijo, se le apareció un ángel y le dijo, váyanse para Egipto. En sueño. Dios le habló a Salomón en sueño. A José y a María, el mismo ángel les dijo, vénganse porque los que pensaban hacerte mal se murieron. Pero hay unos que no creen en esto. Nosotros no le ponemos a la palabra de Dios una nueva revelación.
ni los sueños, ni las visiones son para reemplazar la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen duda en esto? Entonces, hermanos, estamos reemplazando la falta de consagración. Estamos reemplazando la falta de dedicarle tiempo a Dios. La estamos reemplazando con píldoras pasajeras para que nos hagan sentir bien. Por eso es que estamos buscando al hermano. Por eso es que la gente camina cuando hay una profeta invitada, cosa que no debería ser así. ¿Por qué? Porque quiere que se le dé algo que satisfaga su curiosidad. Sin que me digan ni nada, ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló a través de su palabra? ¿Cuándo fue la última vez que te deleitaste en la palabra de Dios y te llenó la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez? Para que después vayamos a reemplazar la palabra de Dios con confirmaciones. Vea, sé que aquí a la gran mayoría, por no decir a todos, Dios les ha hablado. Les habrá dado alguna promesa que Dios va a hacer. Pero hermano, vamos a dejar ese miedo, ese temor. Porque lo que Dios ha prometido, Él lo hará. Pero también Dios quiere que se levante un pueblo lleno de fe, que crea, que le crea a Dios. Eso a Dios le agrada más que cualquier cosa. Vea, tan es así que dice Jesús que si pidieres cualquier cosa creyendo lo recibiréis. No hay, hermanos, en la Biblia tanta cosa que se ha pegado en el Evangelio, hermanos. Yo he pasado por esto, pero ha sido más producto de inmadurez, de crecimiento, de ir conociendo más a Dios. Pero hermano, vea, la gran mayoría no ha recibido nada de confirmación. Y yo no creo que sea una vida cristiana saludable, de que todo el tiempo estés pidiendo una confirmación. Aló. Eso no es una vida cristiana madura. Una vida cristiana madura es una vida cristiana que levanta el altar de oración personal y le cree a Dios y tiene comunión con Dios. Aquí hay dos ejemplos, hermanos, en Lucas capítulo 1. Qué tremendo. Yo lo veo así, hermanos, como una confirmación. Lucas capítulo 1, y miren los dos contrastes. Vamos a creerle a Dios, vamos a pedirle a Dios fe, pídele a Dios fe. Señor, dame fe, quiero creerte. Usted sabe, el padre de Juan el Bautista estaba ministrando. Allá se le aparece un ángel y le dijo que iba a tener un hijo. Ya era anciano, Zacarías. Y en el versículo 18. Qué tremendo. Mire, hermano, vea, por la misericordia de Dios no nos pasa esto. Vea, Dios es misericordioso. Este ángel le dijo a Zacarías: vas a tener un hijo. Aló. Y viene el versículo 18 y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué voy a conocer esto? Porque ya yo soy viejo. ¿Ah? Aló, hermanos. Oiga, ¿ustedes creen que esto no es una ofensa para Dios mismo? Es como decirle a Dios, hermano, que se te aparezca Jesús y que tú le digas a Jesús: ¿cómo vas a hacer esto si yo no hice la primaria de quién es la habilidad, tuya o la de Jesús? Él le estaba diciendo: ¿cómo es posible que Dios va a hacer eso si ya yo soy viejo? Aquí Zacarías tenía una alta dosis de duda. Oye, Dios le habló y ahora Zacarías dijo: voy a pedir una confirmación. Y viene el ángel y le dice a Zacarías, le dijo: yo soy Gabriel.
Versículo 19. Yo estoy delante de Dios. Qué tremendo. El ministerio de ángeles existe. Estoy delante de Dios y he enviado para hablarte. He sido enviado para... O sea, las palabras de Zacarías eran las mismas palabras de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que esta palabra es de Dios? Ay, Dios mío. Y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora, aló, ahora se quedaron mudos ustedes pues. Pensé, me asusté por un momento. Oiga, mire hermano, esto pasó. Quedaron mudos. Quedó mudo Zacarías por pedir una confirmación. Oiga hermano, no digamos que sea espiritualmente, físico, pero hermano, espiritualmente, tú tienes fe, Ricardo. Yo te hago el seguimiento. Deja los temores. Dios se ha metido en unas y Dios los ha sacado de tremendas cosas. En un mes se mudó 4 veces. Yo no entiendo cómo un hombre de fe, Dios mío, se mudó 4 veces. Y una hermanita le dijo, yo la escuché, oye, tú tienes la unción de mudarte. Oiga, es tremendo, hermano, vea, si supiera, que no me gusta que lo cuente él. Se mudó para acá, duró una semana. Y ahora está viviendo, ¿dónde es? Me olvidó. Bueno, ahí en los corales, tremendo. Vea, hermano, vea, Zacarías se quedó mudo por andar faroleando. Y él era sacerdote, Dios nos guarde. Pero, hermano, vamos a levantar la fe, hermano. La fe sencilla, ya Dios te habló. Hermano, créelo y espera en sus promesas. ¿Sabes por qué no consigues novio? Porque estás muda. Porque estás mudo. Jorge, Abraham. Estamos mudos de la incredulidad. Hermano, esperemos en las promesas de Dios, hermano. Vea, esta área, hermano, he sido procesado en estos últimos 2-3 años. Ahora he aprendido a descansar en Dios. Y vea, Dios nos va a seguir respondiendo con cosas tremendas. Apláudale que Él vive. Oiga, ¿qué diferencia? Hermano, vea, y le invito a que lea este pasaje. No traje la versión en la traducción en el lenguaje actual, para que vea lo que dice, que el contexto en que se expresa Zacarías es de duda. Lo mismo, dame una señal, dame una confirmación. Pero el otro ejemplo de María, ahí mismo en el capítulo 1, en el versículo, usted sabe la historia también de María, no la vamos a leer toda. Dice que ella quedó embarazada del Espíritu Santo. Y viene María, hermanos. Qué corazón noble. Pero esto no es duda. Esto es como diciendo, bueno, no estoy ni casada, ¿cómo va a ser eso? Pero esto no se refiere a duda. Lo que estaba preguntando a María, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Estoy a la expectativa. Por eso en el versículo 34 María dijo al ángel. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Diferente a lo que dijo Zacarías. ¿En qué conoceré esto? Ahora María dijo, ¿cómo será esto? Pero, hermano, ¿qué diferencia en que usted le diga a Dios después que Dios le ha prometido cosas? ¿En qué conoceré? ¿En qué conoceré esto? A que usted le diga, ¿cómo será esto? ¿Pensaste hacer un posgrado, María, así? Vea, hermano, confiemos en Dios. Que levantemos, hermano, esa fe en Dios. Créanle a Dios, hermanos de Venezuela. Créele, David, créele a Dios. Cada uno aquí tiene algo, ¿verdad?, que le pidió a Dios. Hermanos, mejor que le digas al Señor, ¿cómo será esto? Oiga, esto es tremendo. ¿Cómo será esto? Cuando seas abuela, ¿cómo será esto? Nadie quiere ser abuelo. Dios mío. En Hechos 16, hermanos, ya nos hace falta más comunión con Dios, hermanos. Por eso le insisto que venga los miércoles, perdón.
Bueno, los martes también a la intercesión. ¿Cuánto vale esta enseñanza en la vida cristiana práctica de cada uno? ¿Cuánto vale, hermanos? ¿Cuánta la gente se edifica? Esto nos va a hacer orar, hermanos, y a creerlo enseguida. De verdad, Dios me ha estado procesando el tema de la fe. Hoy yo no sé, hermanos, hoy tenía algo especial. Me levanté contento. Yo no sé, hermanos, algo, hermanos, que Dios mío. Dice, hermanos, ahí en Hechos 16, versículo 9. El Espíritu Santo, versículo 7, hermano. Vamos a, mire, hermano, lo que es esto. Lo que es la dirección del Espíritu. Lo que es la dirección del Espíritu Santo. Para que dejemos el misticismo. Dios te habla porque tú eres sacerdote. Vamos a leerlo desde el versículo 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu hablar palabra en Asia. Oiga, lo que es la dirección del Espíritu Santo. Mire, con todo, hermanos, que hay que predicar, el Espíritu Santo te puede decir, no prediques hoy o no prediques en ese lugar. Aló. Qué tremendo, hermano. ¿Cómo lo va a saber uno si uno está gordo de distracción? Por eso es que estamos, hermanos, dando tumbos. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. O sea, ¿a dónde quiero llegar con esto? No hay aquí algo que diga, Pablo volvió y le pidió una señal de confirmación al Espíritu Santo para ver si eso era así. De alguna manera, ellos vieron con los que ellos andaban, con los que andaba Pablo, de que el Espíritu Santo no se los estaba permitiendo. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo, hey, pasa a Macedonia, conéctate a Facebook para chatear un rato. No le dijo eso. Hey, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que las anunciásemos el Evangelio. Ya, hermanos, los sueños hay que discernirlo. Hay gente que no cree en esto, pero esto lo hizo la iglesia primitiva, hermanos. Los dones no han cesado. Es que pongamos, hermanos, vea, y esto no era en cada capítulo, tú no te vas a encontrar. Y la visión y el sueño no. Es algo puntual que no está reemplazando ningún aspecto de la palabra. Pablo está contando algo de su experiencia del área misionera y el área evangelística. Dios nos puede guiar, direccionar. Hey, predica aquí, coge por allá, quédate aquí. Y en este sentido, aquí Pablo no preguntó nada de confirmación, ni de una señal, ni de un vellón de lana. Hermano, necesitamos una fe sencilla, una fe práctica. En 2 de Pedro, hermanos, capítulo 1, aquí está el centro de la vida cristiana. 2 de Pedro, que te enamores de la palabra, hermanos. Hay mucho misticismo en el cristianismo, hermano. Muchas cosas misteriosas. En el capítulo 1 de 2 de Pedro, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuántos creen esto, hermano? Lo más seguro que un sueño, que una visión, que una confirmación y reconfirmación es la palabra. Es la palabra de Dios. Dice, tenemos la palabra profética más segura, que no la debes cuestionar,
Y no debes pedirle a Dios una confirmación de una cita bíblica, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en la oscuridad, que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Levántate, hermanos, a favor de la palabra de Dios. Nos hace falta, hermanos, creer a estas verdades, pero de una manera muy sencilla, hermanos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, hay una exhortación de Pablo también. Esto, hermanos, son citas del Nuevo Testamento. Gente que le tiene miedo, hermanos, a hablar estas cosas. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, Pablo habla tres cosas. 1, versículo 19. 1, no apaguéis al Espíritu. Oye, si el Espíritu Santo te está hablando por un sueño, y usted, hermano, vea esto, y tú no crees, tú vas a ir apagando al Espíritu Santo. Los sueños, hermanos, hay cosas que a veces hay que entender el sentido del sueño, hermano. El sentido de la profecía. A veces queremos estas cosas, hermanos, que sean como se me salta la palabra, que sean estrictas. Mira, a Gabo le dijo a Pablo: el varón de quien es este cinto, los judíos lo van a arrestar. Hermano, y quienes lo arrestaron no fueron los judíos, fueron otros, menos los judíos. Oiga, usted se puede imaginar a Pablo en la cárcel quejándose de la profecía de Agabo porque se equivocó, porque no eran los judíos. No, el sentido era que lo iban a meter preso. No importa, pero sí fue en contacto o por influencia o por el roce con los judíos. Entonces tenemos, hermanos, si viene alguien, algún profeta, tenemos que entender el sentido de la profecía. Amén. Entonces dice Pablo: 1, no apagues al Espíritu. 2, no menosprecies las profecías. Las profecías no hay que menospreciarlas, pero Pablo dice que las profecías hay que examinarlas. Vea, hermano, vea, yo quiero decirle esto: no se deje impresionar por ningún profeta que tenga el ministerio. Ellos están sujetos a la iglesia. No se deje impresionar de nadie, ni que el 99 sean alineadas y lo que él diga se cumple, porque todas las profecías están sujetas a un examen. A mí realmente, hermanos, yo nunca corrí detrás de profetas. No era, yo estaba en mi iglesia y ahí estaba, y ahí a mí no me interesaba más nada. Yo no sé, hermano, no sé, hay gente que se mueve es por emoción, porque el apóstol tal visitó tal iglesia y para allá voy. No, hermano, Dios también te puede hablar a ti. Vea, hermanos, con sencillez se los digo, de los profetas que se han invitado acá, qué cosas extrañas han dicho que ya no se han dicho acá a través de nosotros. Le doy gracias a Dios que lo que ellos han dicho ha sido una confirmación de las cosas que inclusive hemos orado en la intercesión, que Dios ha mostrado acá a los hermanos de la iglesia. Entonces, hermano, vea, la palabra profética más segura es la Biblia. Nunca se va a incumplir. Lo que te diga el hombre se puede incumplir. Tú lo tienes que examinar. Es tu deber hacerlo. Podemos estar, hermano, con ese misticismo. El hermano me dijo que había soñado conmigo. Hermano, vea, óralo, que Dios te dé la paz. Si no crees que es contigo, no lo aceptes. Óralo, si crees que es contigo, hermano, disciérnalo, mira a ver qué Dios te está hablando y adelante.
Que nos pongamos, hermano, y le estemos añadiendo cosas y confirmación. Hombre, hermano, no. Es posible, hermanos, que el evangelio se esté convirtiendo en cosas enredadas. ¿Quieres la dirección de Dios? Vete a la palabra. No te vayas donde el hermanito, vete a la palabra. Y después, si te encuentras con el hermano y él te dice algo, hermano, que sea para corroborar lo que ya Dios te habló. Que muchas veces lo que hay es pereza espiritual. Y como hay pereza espiritual, hermano, vamos a ande fulano, ande fulana, ande sutano, ande perencejo. Y ahí somos sujetos a engaños. Porque le estamos dando más prioridad y más confianza a lo que dice el hermano que al secreto de Jehová. ¿Cuántos están comprendiendo esto, hermano? Ya, hermano, honestamente, ¿qué hay que hacer? Creer a lo que Dios ya ha dicho en su palabra, a lo que Dios te ha dicho a ti. Hay cosas que Dios te pone en el corazón. Dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer. Eso es un querer que Dios te está poniendo. El negocio que quieres montar. Pero también, hermano, preséntaselo a Dios. Dios mío, dame la gracia. Aló. Necesitamos, hermano, dejar la pereza espiritual. Que siempre, hermano, por eso que hay tanto enredo, hermano, en la iglesia, tanto desorden. Todo buscamos todo. La Biblia a veces la cogemos como si fuera una bola de esa de donde está espiritista ahí, donde me habla ahí ya. Eso no es así. Dios puede hablarte, ¿verdad? Que tú abres, pero hermano, sé ordenado. Léela sistemáticamente. Grupos de libros, léete las cartas de Pablo, los salmos, proverbios, Eclesiastés. Pero hermano, vea, tenemos la palabra profética más segura. Examínalo todo, lo que te digan, y quédate con lo bueno. No te cargues. No te cargues, hermano. A veces hermano, dan por sentado ya. El hermano soñó. Y siempre cuando sueño con algo, con alguien, siempre le digo, óralo y que Dios te hable. Y ya. Hermano, no puedo, hermano, pretender que lo que yo crea o lo que yo sueñe, la visión que yo tenga, sea la palabra alterna a la palabra de Dios. Dios me guarde eso, hermano. A veces estas cosas pasan, hermanos, porque no tenemos una comunión sincera con Dios. Hemos cogido la Biblia como un cara y sello. Lo que me salga. Hermano, vea, quiero insistirle en esto. Pablo no tuvo problema de confirmación, ni Timoteo, ni Silas, ni los discípulos. Ellos estaban seguros de las cosas que Dios les había mandado hacer. Tú tienes, hermanos, vea, la fe es como los músculos. Los que van al gimnasio van yendo a desarrollar ese músculo. Y el músculo de la fe se va desarrollando. Se va desarrollando. A veces Dios muestra cosas, ¿verdad? Y se cumplen en el tiempo. A José, el de Génesis, 13 años para que se cumpliera lo que él soñó. Aló. Dios mío, bueno, de pronto se nos acortan los tiempos. 13 años en que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban delante de él. Porque a los 17 lo metieron preso los hermanos, lo vendieron. Y a los 30 empezó a gobernar Egipto. O sea, el sueño que había tenido José sí se cumplió. Igual el que había tenido el faraón, hermano, que Dios le habla hasta a los impíos. Pero tuvo que buscar un creyente para que le interpretara. Igual que Nabucodonosor. Parece que esa es la regla según la Biblia. Así que, hermanos, el propósito del mensaje es levantar el altar de consagración, hermanos. Hay tantas promesas, tantas cosas que Dios quiere dar, pero se pierden, hermanos, porque no hay quien vuelva a arar otra vez la tierra. Segunda de Timoteo, capítulo 15, el barbecho del pobre. Hay riquezas en la tierra, pero se pierde por no barbecharla, hermanos, por descuido.
En 2 de Timoteo capítulo 2. Termino con esto, hermanos. Esto es bonito, hermanos. Mensaje del domingo, no se lo pierda, que sin querer hay una guía del mensaje del miércoles, del mensaje de hoy y del mensaje del domingo. Dice, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que la usemos bien, mas evita las profanas y las vanas palabrerías, hermanos. A veces siento que se pronuncia el nombre de Dios en vano, hermanos. Eso hay que corregirlo en nuestra vida. Dice, evita las profanas y vanas palabrerías, porque te conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra comerá como gangrena, de las cuales son Himeno y Filet, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Me gusta esto. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Levántate, hermanos, a favor de la palabra. No tenemos, hermanos, necesidad, hermanos, de pedirle una reconfirmación y esto y lo otro. Y hermanos, y creamos una atmósfera espiritualoide, pero no es real. Hombre, hermano, a mí no me impresiona. Nos llenamos de tanta, no sé cómo decirte, de tanto misticismo. Y lo que expelemos es simplemente una película de espiritualidad. Hermano, eso era lo que yo estaba esperando y estaba pidiendo confirmación de Dios. Yo no sé, hermanos, a dónde vamos a parar, hermano. ¿A usted le gusta ser dicharachero en el evangelio? Hermano, ponga la Biblia a un lado y vaya, hermano, detrás de las señales, vaya y verá, a ver, hermanos, el tema del engaño que no va a estar, hermanos. Nuestro deber, hermanos, en este tiempo, estos son los tiempos de Juan el Bautista, levanta la palabra. Creo que debemos, hermanos, léela antes de que empieces a trabajar. No es lo mismo leer la palabra, hermano, fresquecito, que la leas cuando vengas al mediodía ahí de rapidez. Así que te quiero invitar, hermanos, a que el vellón de lana lo pongas a un lado, hermanos. Vamos a creerle al Señor, a creerle de manera sencilla. Ahora tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios a nuestro favor. Amén. Vamos a orar para ser despedidos, para finalizar, y vamos a darle un aplauso al Señor, hermano.